En este video vamos a programar una secuencia FIFO en Codesis utilizando el método de simulación con la interfase gráfica. Entonces repasemos cómo la secuencia FIFO. Recordemos que la secuencia FIFO, que es primero en entrar first in y first out, funciona de la siguiente manera: S0 activa KM1, luego llega un S1 que activa KM2, hay un instante de tiempo en el que KM1 y KM2 van a estar funcionando, luego llega un S2 y apaga KM1, luego aparece un S3 y apaga KM2. Entonces la idea es que el primero en entrar es KM1 y el primero en salir es también KM1. Aquí lo tenemos en una representación sencilla de este circuito, en el cual entra KM1, luego entra KM2, quedan los dos funcionando durante un tiempo hasta que llega un S3 y saca a KM1, luego llega el S3 y apaga a KM2. Entonces ahí tenemos una secuencia FIFO. Entonces vamos a traducir esta secuencia FIFO a lenguaje ladder. Recuerden que lo que uno hace en lenguaje ladder es tomar esto de acá y ponerlo de forma horizontal. Digamos aquí está de forma vertical, entonces lo vamos a poner de forma horizontal, que forme como un escalón, como escalones. Entonces vamos a poner estas dos ramas en un diagrama ladder. Entonces lo primero es ir acá, nuevo, escogemos el PLC virtual, download as file, load put projects, ok, ladder, LD, y empezamos con el programa. Lo primero que vamos a hacer es armar la secuencia colocando rama por rama. Entonces voy a empezar con el primer circuito, que es un autosostenimiento sencillo, y acá va un contacto en paralelo. Entonces este según el diagrama es S0, S0, entonces S0 es una variable de entrada, luego va S1, no mentiras, este es S2, según el esquema es S2, S2, y esa es una variable también de entrada. Recuerden, interruptores, pulsadores y sensores son variables de entrada. Acá entonces este es perdón, primero colocamos acá, aquí es KM1, que es nuestra salida, variable de salida, y acá entonces si le coloco KM1, entonces queda el contacto, queda asociado acá. Digamos, como para ir probando la secuencia, puedo ir acá a Visualizations, botón derecho del mouse, Add Object, y voy a llamar esto HMI FIFO. HMI FIFO. Acá voy a poner los botones. Entonces son 4 botones: S0, S1, S2 y S4. No, S0, S1, S2, S3. Control C, Control B, Control C, Control C, Control B y Control B. Entonces aquí organizo los botones para la interfase y voy a colocar estos dos círculos para representar a cada una de las cargas. Entonces uno va a ser KM1 y el otro va a ser KM2. Control C, Control B, listo. Entonces voy a empezar primero con los nombres. Voy a colocar aquí, este se va a llamar S0, este va a ser S1, acá en texto,
S1, este va a ser S2, este va a ser S3. Entonces aquí puedo marcar también, podría colocarle aquí un texto para identificar quién es quién. Entonces KM1 y este va a ser KM2. Puedo empezar de una vez a asignar las funciones. Entonces este pulsador S0 lo voy a, digamos, a enlazar con este contacto. Entonces hacemos doble clic y tenemos que ir donde dice input, y recordemos que aquí toggle es una opción que nos permite trabajar como si esto fuera un interruptor, y tab variable nos permite trabajar como si fuera un pulsador. Entonces nos ubicamos acá, presionamos F2 y nos aparecen las variables que tenemos en nuestro programa en el momento. Entonces vamos a asociar S0 y le damos OK. ¿Qué otro tenemos? Tenemos S2. Entonces lo podemos hacer de una vez. Aquí S2. Entonces voy a input, tab variable, me ubico acá y presiono F2, o puedo escribir PLC raya al piso PRG punto y ahí me aparecen las variables. Le doy S2, OK. Y la única salida que tengo en el momento es KM1, entonces hago doble clic acá, escojo los colores. Entonces voy a decir que cuando se encienda el color de alarma se ponga de color verde, y que el cambio de color, recuerden aquí en variables change color, lo va a ocasionar el accionamiento de la bobina. Entonces ahí colocamos F2 y coloco KM1, le doy OK y esto va a funcionar de la siguiente manera: online, vamos simulation mode, online login, online run. Entonces miren, presiono S0 y se prende KM1, y pues ¿quién lo va a apagar? S2. Entonces ahí ya hemos hecho una primera parte. Entonces salgamos y vamos a colocar la otra rama. Entonces, ¿cómo se coloca otra rama? Miren, ustedes van acá y aquí en esta opción que dice Network After, ahí colocan otra rama. Entonces uno puede hacer circuitos mucho más complejos colocando las ramas que se requieran. Entonces aquí iría según el esquema que tenemos acá, S1 y S3. S1 que es un contacto, S1. Entonces esta es una variable de entrada, un var input. Luego va un contacto negado. Este contacto negado es S3, también es una variable de entrada. Entonces aquí S1, S3, y este pues es nuestro KM2. Entonces colocamos una bobina y esa bobina la vamos a llamar KM2. Esa es una variable de salida, y acá en paralelo le vamos a poner un contacto, este contacto aquí en paralelo, y ese contacto en paralelo va a ser las veces de S3. Entonces, perdón, no, KM2. Listo, ahí ya quedó funcionando, ya quedó enlazado, ya quedó asociado más bien. Ahora me toca hacer los botones, enlazar los botones. Entonces S1 y aquí en input tab variable, entonces escribimos plc raya al piso prg punto, y ahí es S1, doble clic, S3, entonces input, y acá entonces podemos hacer el otro método que es posicionarnos ahí y presionar F2. Este es S3, OK, y KM2. Entonces vamos a asociar el cambio, bueno, primero asignémosle colores. Entonces cuando se encienda que sea de color verde, y que el que ocasione el cambio de color, entonces aquí nos posicionamos, presionamos F2, va a ser KM2. OK, entonces vamos a online, login, run, y funciona de la siguiente manera: S0 activa KM1, luego S1 activa KM2, y quedan las dos cargas funcionando.
luego llega un S2 que apaga KM1 y luego llega un S3 que apaga KM2, cumpliéndose de esta manera la secuencia FIFO, y pues ahí queda el circuito para volver a funcionar. Entonces esta es la manera que, digamos, esta forma de simulación gráfica nos permite trabajar de una manera mucho más sencilla y amigable.